técnica, la verdad es que para no hacerlo más largo, se dan cuenta de que sí se podía aplicar gestión a los pulmones y esto podría de cierta manera sustituir la función de los ventiladores, ¿no? Entonces, perdón, los pulmones. Y aquí se empieza a utilizar dispositivos que están hechos para eso, pues se utilizan fuelles para darle aire a los pulmones de aquellos tiempos. Y bueno, luego viene toda la evolución desde aplicar la presión mecánica con presión negativa o invasiva, vamos a mejorar los pulmones de acero. Estos eran los dispositivos iniciales, después se dan cuenta que era mejor aplicarlo no solo desde la boca, sino desde la tráquea, y se empiezan a extender los dispositivos hacia la laringe. Y esto es algo muy curioso que es real, cuando las personas se ahogaban o casi ahogaban y se les daba una reanimación inicial, pues se les daba ahí una compresión del tórax para sacar el agua de los pulmones, pero a la vez se creía que había una cierta participación del sistema digestivo en la ventilación, ¿no? Por toda la cuestión de los gases. Y se les insuflaba nicotina, ¿no? Era parte del proceso de reanimación, pero se les daba batería cardíaca en ese tiempo. Es un dato curioso. Así fueron los primeros modelos de ventilación mecánica con presión negativa, tratando de simular el proceso fisiológico de la ventilación negativa que hace el diafragma para que pueda entrar el aire. Entonces, eran dispositivos externos y luego va evolucionando a través del tiempo a sistemas bastante complejos, la verdad. Prácticamente habitaciones completas donde se generaba un cambio de presión negativa para generar un cambio en el volumen de los pulmones y generar este volumen que le llamamos corriente, ¿no? El volumen que entra y sale. Y estos dispositivos eran así como más pequeños, que nada más eran para el tórax, van evolucionando con el tiempo. Y hay ventiladores de presión negativa y de presión positiva. A la par también se van generando los ventiladores de presión positiva. Este es uno de los primeros que se utilizaba mucho en la anestesiología. En aquel tiempo se desarrolla la anestesiología, dormir al paciente con éter, pero luego caía en paro, respiratorio. Esta máquina ayudaba, se llamaba el pulmotor, uno de los primeros ventiladores con presión positiva, sustituía esta función, un dispositivo muy pequeño. Estos eran los dispositivos precursores de lo que sería el pulmón de acero, bastante utilizado en la época de la pandemia de poliomielitis, que ocasionó muchísimas muertes, sobre todo en niños. Y pues se generaron ahí sistemas incluso múltiples para ventilar estos pacientes. También se fueron haciendo como más modernos, más pequeños, una carcasa solo para el tórax, y pues se hicieron bastante pequeños y portables, en el carro se podía llevar. Sin embargo, no eran suficientes. Construir una máquina de estas era tardado y ya eran disponibles, y la velocidad de la pandemia era impresionante. Entonces, en este hospital, en Europa, en Copenhague, en una guardia llegan más de 20 pacientes y solo había 2 ventiladores. Entonces, lo que se ocurre hacer es una traqueostomía. El hospital estaba familiarizado con el procedimiento en aquel tiempo de las primeras traqueostomías, y comenzaron a dar insuflaciones con estas máquinas que eran para anestesia. Eso vio que los pacientes sobrevivían, que inclusive sobrevivían más con este método que con los pulmones de acero, que la mortalidad era más del 80%, y se fue a menos de la mitad simplemente al mes siguiente. Entonces, pues se vio que era bueno. Entonces se trató de sustituir, combinar los sistemas, pero por mucho la ventilación con presión positiva fue mejor. Entonces se generaron los ventiladores con presión positiva. Ahí estaba el desarrollo, se dejó de utilizar el pulmón de acero, y este es uno de los ventiladores más longevos de la primera generación, donde solamente se aplicaba presión positiva y no había manera de monitorizarla. La verdad es que luego se ganó el apodo de Green Killer,
la verdad es que era una ventilación poco segura que pues, todavía hasta el año 2000 se utilizaba aquí en el hospital. 2010, por ahí. Pero bueno, eso fue porque el costo pues, era muy alto, ¿no? De los ventiladores, afortunadamente ya no es tan alto, por la pandemia sí un poco de precios tremendos, pero ya cada vez es más disponible, ¿no? Segunda generación, tercera generación, con el desarrollo de las computadoras, pues ahora ya tenemos ventiladores de este tipo, ¿no? De cuarta generación, que tienen pantalla, que tienen un monitoreo, como una alarma, pantallas a colores y demás, ¿no? Y se van incorporando procesos de ventilación en contra. Entonces, esto que viene para el futuro. El descubrimiento a la par del desarrollo de los ventiladores viene el entendimiento de los procesos de insuficiencia respiratoria, ¿no? Cómo la ventilación mecánica va generando daño y eso puede disminuir las posibilidades de nuestros pacientes de sobrevivir, ¿no? De lo más relevante que se ha descubierto es el barotrauma, o sea, el exceso de presión en los pacientes ocasiona daño. Luego del trauma, el exceso de volumen en los pacientes genera daño. El biotrauma, el tiempo en general, está relacionado al tiempo y a los parámetros altos, genera más daño en los pulmones, ¿no? Se van describiendo diferentes procesos fisiopatológicos que nos van a ayudar a entender el proceso de la ventilación mecánica. Un paciente que está en ventilación mecánica seguramente está grave, está chocado, requiere sedación, requiere amina, pues es un gran reto, es un reto bastante complejo, pero hay que tener muy claro pues, lo que tenemos que hacer con el paciente. Y eso lo voy a seguir un poco más adelante, con las cosas más puntuales, ¿no? Les platico cómo se respira, pues seguramente ya se acordarán ustedes de sus clases de fisiología y de fisiopatología. Pues el proceso de la ventilación es un proceso en donde el aire entra y sale, ¿no? Eso es lo que se llama ventilación. No propiamente el proceso de la respiración, que es más complejo. El proceso de la respiración implica también la difusión de los gases, ¿no? El oxígeno entra a los alvéolos y pasa al capilar, ¿no? Y la circulación es ese proceso en donde el oxígeno circula a través de la sangre gracias a la hemoglobina y al gasto cardíaco, al corazón, que puede llegar a los tejidos, y hay una oxigenación tisular que lo hace la mitocondria, ¿no? Donde se consume el oxígeno, se produce ATP y se producen productos de desecho, que es el CO2 y el agua. Y ese CO2 tiene que ser eliminado nuevamente por los pulmones, así es que nuevamente se circula a través de la sangre para llegar a los pulmones y poder eliminar el CO2. Entonces, aquí hay que entender dos cosas. Hay un aire que entra a los pulmones, que es el proceso de ventilación. Hay un proceso de oxigenación, que es el proceso donde entra el oxígeno y va a llegar hasta la mitocondria. Y un proceso de eliminación de CO2, ¿no? Que depende también nuevamente de la ventilación. Bueno. Para esta ventilación tenemos cierta capacidad. La verdad es que los pulmones son tan grandes como 6 litros en promedio, ¿no? Cada paciente tiene su propia capacidad. De estos 6 litros en promedio, los vamos a dividir en 4 volúmenes principalmente, ¿no? Este es el volumen corriente y es el que vamos a programar en el ventilador. Sin embargo, hay que tener presente que tenemos otros 5 litros y medio para utilizar. Tenemos que distribuirlo de manera apropiada. No es conveniente utilizar la máxima capacidad para ventilar a un paciente porque esto genera daño en el paciente. Entonces, siempre hay que utilizar lo menos posible. Este volumen se llama volumen de reserva inspiratorio y hay que usarlo, pero el volumen corriente también hay que usarlo de una medida muy precisa para no ocasionar daño. Y hacia abajo, al final de la expiración, vamos a tener otros volúmenes que se llaman volúmenes de reserva expiratorio y volumen residual. Ese volumen no lo podemos sacar nunca, el volumen residual, y este volumen puede cambiar
de acuerdo a la enfermedad, si tiene una peritasa, un neumotórax, el paciente si tiene distrés respiratorio, y este volumen se va a modificar por ciertos parámetros que les voy a explicar más adelante. Entonces hay que tenerlo presente, es el volumen al final de la expiración, ¿de acuerdo? Ahora, en todo esto, si yo incremento mucho este volumen, voy a empezar a utilizar volúmenes de arriba. Entonces, ¿puede ser necesario utilizarlo? Sí, pero no siempre es bueno, ¿no? Entonces, un principio básico es siempre utilice lo menos posible de los parámetros, ¿no? Bueno, este era un gráfico animado, pero no se ve porque cambiamos de máquina. Pero bueno, es una animación de cómo pasa el oxígeno, ¿no? A través de todos los tejidos, de la mitocondria y elimina CO2, ¿no? Entonces hay que tener presentes esas tres cosas. Aire, que entra y sale sin ningún corriente, el proceso de ventilación, el proceso de oxigenación, que depende de la CO2 y de la presión barométrica del ambiente, y el proceso del CO2, ¿no? Que hay que eliminar como lugar, porque eso va a tener una reducción en el pH. Más adelante, este es un caso clínico, viñeta que bueno, tenía el ejercicio que lo programaban, pero aquí el internet yo creo que va a ser bastante malo. Pero es un ejemplo de un paciente que requiere ventilación mecánica, ¿no? Un paciente de 42 años, contra el COVID, influenza, un cuadro gripal de 5 días de evolución, que llega con disnea, satura 40% a su ingreso, no mejora con oxígeno suplementario, sin presión positiva, y pues le hacen tubaron un 8, mide unos 70. Entonces es un dato muy importante que se debe tener en cuenta en los pacientes. ¿Cómo se indica la ventilación mecánica? La verdad es que hay muchísimas indicaciones, pero hay que entender sobre todo dos procesos que suceden en el ser humano que lo pueden llevar a requerir ventilación mecánica. Y uno es un problema para oxigenar y otro es un problema para ventilar. Entonces lo podemos dividir así: hay signos clínicos de insuficiencia respiratoria, no siempre es una gasometría. Entonces, no necesitamos una gasometría para adquirir insuficiencia respiratoria. Lo podemos ver que el paciente tiene mucho trabajo respiratorio, que siente que le falta el aire, más allá de cuánto oxigena el oxímetro del pulso, aumenta su trabajo respiratorio y está forzando su máquina respiratoria y eso le ocasiona más daño, ¿no? Puede tener espalea, mareos, puede tener incapacidad para mantener ya la oxigenación e incapacidad para mantener un nivel adecuado de CO2. Eso ya nos habla de que tiene una fatiga respiratoria, que los músculos de la respiración se están fatigando, ya no puede alcanzar esos volúmenes corrientes, ya no puede alcanzar frecuencias respiratorias adecuadas y pues finalmente puede colapsar, ¿no? Entonces, estos signos de hipoxemia y hipercapnia, en realidad en gasometría ya son más tardíos. Desde aquí, usted puede ver que hay insuficiencia respiratoria. Entonces, tener estos dos procesos nos va a ayudar a programar el ventilador. El problema de oxigenación, donde el oxígeno tiene problemas para llegar a la mitocondria, eso puede ser porque el parénquima pulmonar está dañado, la membrana neurocapilar está dañada, no puede llegar suficiente oxígeno, hay un cortocircuito, ¿no? Por ejemplo, tiene pulmonar pulmonar, por ejemplo, sin una comunicación de derecha a izquierda en el corazón, eso ocasiona cortocircuitos, ¿no? Y no se completa el proceso de la respiración. Entonces, este problema de oxigenación me va a ocasionar utilizar FiO2 alta, ¿no? Alta es mucho oxígeno, y me va a ocasionar hipoxemia, saturación baja. Y el otro problema sería una falla en la bomba, en los músculos respiratorios. Un ejemplo sería un paciente con diabetes, no puede respirar. Su membrana neurocapilar está bien, los pulmones están bien, pero no tiene la bomba para mover el aire y generar ese movimiento corriente. Este paciente va a tener algo que se llama volumen minúsculo bajo, o sea, la cantidad de aire que entra en los minúsculos de los alveolos va a ser baja y no le va a alcanzar para, número uno, eliminar el CO2 suficiente, porque el CO2, la eliminación del CO2 depende del minúsculo, y dos, ya finalmente en etapas ya más avanzadas,
mantener una oxigenación adecuada, incluso dándole el mismo oxígeno a los prioritarios de gran cantidad, ¿no? Entonces, hay que informar al paciente, 800 indicaciones así, ¿no? de tanto que generan hipoxemia como que pueden llegar a ocasionar una falla en la musculatura pulmonar, incluyendo los procesos neurovasculares, ¿no? El paciente que la con el FBC pues, va a hacer un paro respiratorio, entonces va a dar un minuto suficiente, pues hay que intubarse. Y ya intubado el paciente, hay que tener muy claro cuándo lo vamos a extubar. Entonces va a pasar por un proceso de 3 etapas, ¿no? La primera sería la etapa inicial, donde hay que resolver su problema de oxigenación, su problema de CO2, que obviamente le va a afectar el pH. Ya resolvimos eso, ya se remitió la causa por la que fue intubado, que puede ser incluso extrapulmonar, como a veces un estado de choque, pero ya que se resolvió y está el paciente en estas mismas temperaturas que voy a hablar, luego sigue un proceso del despertar. En este despertar, y yo no voy a hablar de eso, va a haber otra plática, ¿no? Ahí de 5 días. Bueno, entonces que el paciente no se quede por el ventilador, no tenga más daño pulmonar. Yo vamos a dar otra plática, pero de retiro. Entonces sería retirarlo del ventilador, ¿ya? Obviamente retarla, que respire solo predecir que lo vamos a poder retirar, ¿no? Entonces, esta plática nos vamos a enfocar mucho en la parte de lidiarle todo lo que está mal. Y uno de los grandes retos en la ventilación mecánica es el distrés respiratorio. Este paciente que venía con influenza, COVID, es uno de los más grandes retos. El COVID de la pandemia fue un reto realmente para ventilar a estos pacientes y ya se definen ciertos procesos que hay que cumplir dentro del ventilador y fuera del ventilador. Nos vamos a enfocar más en los procesos del ventilador. No sé, hay una charla de las medidas no ventiladoras. No hay. Bueno, les comento brevemente lo que sería una estrategia no ventilatoria, ¿no? Vamos a las ventilatorias. La analgesia y la sedación es muy importante. Que el paciente no tenga dolor, se deje ventilar. En un principio, incluso la sedación podría ser profunda, pero no es una regla que un paciente que está ventilado tenga una sedación profunda. ¿De acuerdo? Entonces, tienen que ser lo menos necesaria posible. Entonces, más sedación es más daño, más atrofia al diafragma, más difícil luego retirar al paciente de la ventilación. La sedación tiene que ser ligera. No sobrecargarlo, ¿no? El edema en general, que es lo más pulmonar, eso va a generar más problema en la respiración y más tiempo en el ventilador. También complicaciones asociadas que al final me van a hacer que el paciente siga en la inducción, siga con ventilador, profilaxis, antiestrés, profilaxis antiúlceras, también para el paciente, profilaxis para trombos que van a ocasionar que son dañar los pulmones. Y una regla es tratar de despertar al paciente totalmente todos los días, ¿no? Eso me va a ayudar a disminuir el tiempo de ventilación mecánica. A veces la sedación tiene que ser profunda, a veces tiene que ser con glutenia muscular, pero eso generalmente no estoy logrando las metas que me voy a proponer de contar las menciones, ¿no? Bueno, dentro del glosario les quería hablar cosas que tienen que saber del ventilador. El ventilador tiene 2 gráficos principalmente. Estos gráficos se llaman presión-tiempo y flujo-tiempo. Hay que usar volumen tiempo, cuerpo tiempo, pero no enfocar en eso. Los más importantes son presión-tiempo y flujo-tiempo. ¿Cómo los van a distinguir? Bueno, el de presión-tiempo siempre es positivo y si tiene P, siempre va a estar arriba de la línea 0, ¿no? Y el de flujo-tiempo siempre tiene un gráfico positivo, la línea 0, que indica que el aire está entrando, y luego tiene un gráfico negativo que dice que el aire está saliendo, ¿no? El área bajo la curva de este gráfico es el volumen corriente, por eso no estamos dando la gráfica del volumen tiempo.
Aquí ustedes pueden ver este gráfico, el volumen corriente que entra y el volumen corriente que sale. El área bajo la curva de estas dos tiene que ser igual. Es el mismo aire que entra, el aire que tiene que salir. Bueno, y tiene dos configuraciones de acuerdo al modo ventilatorio. También es importante que se puedan reconocer que los modos en general se dividen en dos clases: los controlados por volumen y los controlados por presión. Y una forma de distinguirlos bastante sencilla es que los controlados por volumen no suelen tener el gráfico de presión plano, aquí en la parte de arriba. Suele ser ascendente. Pueden ver, Pablo habló, así esta mesita, esta probita, y los gráficos de presión no es un buen gráfico, pero suelen ser los modos controlados por presión, suelen tener gráficos planos. Pues, modo controlado por presión. Bueno, otra de las cosas que deben de tener bien claro es que un cambio de presión genera un cambio de volumen. ¿Sí? Normalmente cuando respiramos lo hace el diafragma. Hace una contracción, genera un cambio intratorácico de presión y eso va a generar que el ambiente nos mande un poquito de aire. Eso se llama cambio de volumen. Este cambio de volumen le llamamos la programación volumen corriente. Bueno, y hay una relación entre el cambio de presión y el cambio de volumen. Vamos a llamar sensibilidad. Este cambio de presión, si lo calculamos, o sea, un pulmón que es muy distensible puede tener un volumen muy alto con la misma presión, pero si tiene poca distensibilidad va a tener un volumen pequeño con la misma presión. Esto me ayuda a entender que a veces tengo que aplicar más presión al paciente para cuidar ese mismo volumen. Y voy a enfocar ya en lo que sería la programación. Esta programación la vamos a dividir en la parte de la oxigenación y en la parte de la ventilación. La parte de la oxigenación realmente es muy sencilla, se dedica más a la PO2, a esta mezcla del nitrógeno con el oxígeno del ambiente o del gas medicinal que voy a aplicar al paciente, y realmente es una perillita nada más que va del 21 al 100. Más oxígeno, mejor oxigenación en general, nos satura mejor el paciente. Como regla general, siempre hay que utilizar lo menos posible de PO2 para mantener una saturación de 0. Y lo siguiente que hay que elegir es el modo ventilatorio. Ya les comenté que se divide en presión y en volumen. Dentro de esta familia de modos, los vamos a dividir en tres secuencias, es el nombre que deben llevar. Los modos que son controlados, la secuencia mandatoria, pues, obligatoria, que controla todo lo que es posible y generalmente es el modo inicial que vamos a utilizar. Una secuencia mandatoria, controle todo para que podamos llegar a las metas pronto. Hay secuencias intermitentes, lo que sería el SIMB, no recomendable en una etapa inicial, y modos espontáneos, donde no controlamos ciertas cuestiones como la frecuencia respiratoria, que generalmente vamos a reservar para otros periodos, no para el periodo inicial. Entonces, en los modos ventilatorios, ahorita les explico cómo van. Cada modo tiene sus variables de control, en general son las mismas, ahorita les voy a explicar para que vean que son intercambiables, nada más tienen nombres muy diferentes de acuerdo a la marca del ventilador, e incluso dentro de la misma marca al modelo o al modo ventilatorio. Bueno, voy a resumir, platicado. Bueno, siempre busquen el botón de PO2 de 21 al 100, ¿no? Que sature lo necesario el paciente. Estaba muy saturado, me empiezo con 100 y luego le puedo ir bajando. 10% cada 5 a 15 minutos, ¿no? Siempre y cuando el paciente sature más del 95%, no es necesario que si lo intube hoy, confío al 100 o deje que ya está. Eso es lo sirve para los pacientes. En cuanto al modo ventilatorio que debo escoger, siempre elijan la secuencia mandatoria para un proceso inicial. Estos pueden ser por presión o volumen, la verdad es que pueden elegir el que más les guste, como los autos, puede usted usar automático o estándar, lo que más les guste, siempre y cuando se lo sepa usar. Ese es el mejor modo ventilatorio.
usted sepa usar. Espero aprenda de preferencia a todos. Ahora, depende de la marca, es como se va a llamar. Estos de secuencia mandatoria suelen ser asisto control, por ejemplo, ventilación controlada, IPPB. Ya la marca es como se llama, ¿no? Pero siempre todas las marcas van a tener una secuencia que es mandatoria. Y los parámetros ya va a depender del modo, pero en general les puedo decir que más allá de la FIO2 hay 4 parámetros que tienen que aprender a programar. Solo 4, en cualquier marca. Ninguno es mejor, o sea, presión pues, al momento no hay ventajas palpables en cuanto a mortalidad. Bueno, hay que elegir dónde está el modo. Generalmente los ventiladores ya modernos traen no menos de 7 modos, pero hay que identificar cuáles son los que son de secuencia mandatoria, controlados por volumen, controlados por presión. En lo personal, yo les puedo recomendar más, que es más sencillo de entender, el controlado por volumen. Ahí mismo. Secuencia mandatoria controlado por volumen. ¿Puedo utilizar la presión? Sí. Pero sí que no entienda lo que está pasando. Es la condición. Bueno, y estas 4 variables que se programan siempre en una secuencia mandatoria corresponden a los 4 momentos de lo que vamos a dividir la ventilación. 2 momentos son de inspiración, 2 momentos son de expiración, ¿de acuerdo? Importante la inspiración para que el oxígeno llegue a la circulación, la expiración importante para eliminar el CO2, ¿de acuerdo? Muy bien eso. Bueno, estos momentos le vamos a llamar el momento del disparo, es el momento en el que debe de empezar cada ventilación, ¿sí? Para eso tenemos un botón en el ventilador que se llama frecuencia respiratoria. Número 2, la etapa de llenado, que tiene ese batalla, que nos cae muchos límite, algunos otros le llaman el periodo de presurización, donde vamos a aplicar el volumen corriente al paciente. Y este es muy sencillo, le llamamos límite al volumen corriente o a la presión que vamos a usar para insular. Es más fácil acotarnos a decir volumen corriente, ¿de acuerdo? Entonces, en el modo volumen mandatorio controlado por volumen existe un botón que se llama volumen corriente. Eso corresponde a la etapa 2, que está para llenar. Frecuencia respiratoria y el proceso de llenado, el volumen corriente. Número 3, el ciclado. El ciclado corresponde a cuándo va a terminar la inspiración y vamos a comenzar con la salida de la expiración. Ese ciclado en el ventilador puede tener diferentes nombres. Los nombres más comunes es tiempo inspiratorio. ¿Cuánto duró la inspiración? Y el resto hace inspiración. También se puede llamar flujo o se puede llamar relación lineal, ¿sí? Pero solo uno de los 3, tengo claro. Y la base. No siempre vamos a vaciar los pulmones a su máxima capacidad, porque se acuerdan del gráfico que les mostré, tenemos que dejar un volumen de reserva respiratorio. Para poder dejar ese volumen de reserva respiratorio y ese volumen residual con capacidad residual funcional, que es el nombre que siguen ya combinados, hay que utilizar una presión al final de la expiración, conocida como la P, ¿no? O el PIB. Bueno, teniendo ya estos 4 momentos, teniendo estos 4 ingredientes de la ventilación, pues ahora hay que programarlos de acuerdo a ciertas metas, ¿no? A cierta cantidad. Y cada paciente, pues depende mucho de su enfermedad y de cuánto mide. Hay que medir al paciente físicamente por una cinta métrica, un flexómetro, ventilarlo de manera inadecuada, como si tuviera un peso ideal diferente y le puede ocasionar daño, ¿no? No es a su peso real, es a 100 kilos, pero mide unos 60, bueno, su peso ideal sería unos 74 más o menos, ¿no? Depende también si es hombre o mujer. Hay unas fórmulas que hay que utilizar para eso, la calculadora que les ya les dice cuál es el volumen ideal para el paciente. Porque, estas son las fórmulas, nada más que no se ve, se las debo, pero no es lo mismo ver a un paciente que mide 80 y mide unos 70, ¿no? Pero sí puede llegar a ser lo mismo en un paciente que mide unos 70, que pesa 50 kilos, a uno que mide unos 70, que pesa 120 kilos, ¿no? O sea,
Los pulmones son del mismo tamaño. Bueno, y esto sí es importante, siempre tenerlo en cuenta, ¿no? Lo del peso. Generalmente vamos a titular el peso, y es una de las cuestiones más importantes al empezar a programar un paciente. Es si su peso ideal es 70 kilos, debo programarle 70 litros por kilo de peso en cada ventilación, de 6 a 8. En algunas condiciones podemos ir hasta 4. Pero, por ejemplo, vía 8 pesa 60 kilos, 6 por 8, 48. 480 mililitros de volumen viral en cada ventilación. Entonces, hay un botón, ¿se acuerdan? De los 4 botones. Sería el volumen corriente. Podemos utilizar una alternativa, los controlados por presión. No hay volumen corriente en la programación, pero se va a llamar revisión inspiratoria y es el equivalente. Una vez que titular la presión, ahí ya es a prueba de error o calcular la extensibilidad, es un poquito más avanzado y que puede generar problemas durante la guardia. Un paciente que está en baja presión puede caerse sus volúmenes corrientes hasta 0 y el tubo se tapa y eso lo hace muy bien. Mi recomendación es utilizar volumen más fácil de entender y todavía es más seguro. La frecuencia respiratoria. Lo siguiente es cuando es para el paciente qué frecuencia le voy a dejar. Ahí hay que tener presente la combinación de frecuencia más el volumen que yo programé previamente te da algo que se llama volumen minuto, que pues lo voy a tener claro todo el tiempo, lo voy a monitorizar. La frecuencia respiratoria normal pues va de 12 a 18, pero a veces hay que programar un poquito más y la meta que voy a perseguir ahí es el CO2. Entonces, realmente les puedo recomendar una fórmula más precisa para calcular el CO2 inicial, pero es más rota. Entonces, dejen entre 12 y 18. El número de martes bueno, y tengan claro que cada frecuencia que le deje, si lo multiplican por volumen corriente, es el volumen líquido, ¿no? Es un valor siempre presente en el monitoreo. Ahora, vamos a pasar a la etapa 3. El tiempo. ¿Cuánto debe durar la inspiración? Hay que decir un segundo, 2 segundos para todos. Pero no, esto ya depende de la frecuencia. Por ejemplo, si tengo 20 de frecuencia, cada proceso de ventilación va a durar 3 segundos. Y ahí puedo dividir, lo puedo dividir en 3 partes, ¿no? Una parte va a ser inspiración y 2 partes va a ser expiración. Entonces, lo que sea necesario para que una parte sea inspiración. En el caso del 20, sí aplica que 1 segundo es la inspiración, 2 segundos es la expiración, porque la ventilación dura 3 segundos. Pero ¿qué tal si es 15? Donde cada proceso, cada ciclo va a durar 4 segundos. Entonces ahí, si lo divido en 3 partes, pues ahora es 1.3 y 2.66. En términos generales, esa es la regla de cómo programar el tiempo inspiratorio. Hay un modo muy sencillo en ciertos modelos ventilatorios que se llama tiempo inspiratorio. Es un modelo que hace el primer 4 le voy a dejar. Pero hay otros donde es flujo y en realidad puede ser un flujo de 30, un flujo de 40, y es el flujo necesario para que dure ese tiempo que yo requiero. ¿De acuerdo? Y hay otros ventiladores que intentan ser más sencillos, pero con medios tramposos, que se llama relación IE. Usted elija una parte de inspiración, 2 partes de inspiración. La programación es 1 a 2. Se llama. No es mi favorito, pero me parece fácil. Ahora, hay que entender que a más flujo, a menos tiempo inspiratorio, a menos flujo, más tiempo inspiratorio. Esa es la forma de programar el flujo. En realidad es sencilla, ya que se familiarizan con él. Son los valores. Y este es el gráfico. Acá tienes que el área bajo la curva es el volumen corriente. Bueno, va a ser un flujo alto en un tiempo corto, un flujo bajo en un tiempo largo. Y así es mi manera de controlar el tiempo inspiratorio. Ahora, la cuarta variable es la P, o el fitness. La es una presión inservibles y es la presión final de la expiración, que en español sería como P. No está feo,
pero asistir se acepta decirle en inglés siempre, de. Bueno, esta presión va a servir para obtener la capacidad residual funcional, entonces, como regla general, se puede programar al menos 5 para evitar que los pulmones se colapsen cada nivel de respiración. Evitar el sistema aterrizado. Pero en las mismas condiciones tengo que utilizar más de 5. De manera inicial, 5 es la regla, ¿no? Hay muchas, ahí sí va a una plática, la regla ideal. Está bien, la recomiendo, no voy a decir más de 5. Esta presión va a tener un efecto muy importante en la oxigenación. Entonces, probablemente yo lo reservaría, lo clasificaría como un proceso de una variable que me ayuda a oxigenar mejor en general, además de la FiO2. Pero como manera inicial es 5 rep, FiO2 de 100 y así ya se cumple la oxigenación. Si no me alcanza con eso, para que la oxigene bien, pues ahí estamos hablando de que pues, requiere de esa plática. La PEP. Bueno, la PEP en exceso es dañina, entonces de entrada no debe tanto. Hay que tener mucha precisión para aplicar la PEP bien. Y en estas investigaciones se observan algunos videos lo que le pasa a los pulmones cuando tenemos un exceso de presión. Hay más daño. Bueno, de manera muy general, la regla para utilizar ya una PEP más alta son las tablas de PEP y FiO2. Esos dos ingredientes yo los puedo emparejar en esta tabla. ¿Sí? Voy a empezar con FiO2 de 100, por acá, FiO2 de 100, es el 1. Ahí está. Esta es una tabla, esta es otra. FiO2 de 100, PEP de 5. Voy subiendo la PEP de 2 en 2. Y voy bajando la FiO2 de 10 en 10 hasta que los pueda empatar. Es una manera muy sencilla, muy general. Hay que tener siempre esta tabla presente y siempre tratar de empatarlos, ¿no? Dentro de las metas de seguridad que vamos a ver. Pues, ¿qué le vamos a monitorizar más? Hasta aquí, ¿alguna duda de las 4 variables que vamos a programar? Me gustaría que las mencionaran. ¿Cuáles serían 4 variables? Número 1 sería. La FiO2 la vas a dejar un poco aparte, la FiO2 es como muy sencilla, es la parte de la FiO2. Si incluir la FiO2, vamos a decir son 5. Pero esta es de oxigenación y las de ventilación son 4. Por una coherencia a la número 1, hay que programarla de 6 a 8. Número 2, frecuencia respiratoria, hay que programarla de 12 a 18 y luego vamos a ver cuándo se programa diferente. Tiempo inspiratorio, ¿no? Si el ventilador dice tiempo inspiratorio, pues qué bien, ¿no? Hay que programar lo suficiente para que la inspiración dure una vez, la expiración dure 2 veces. Y la cuarta es la PEP. Como manera inicial hay que programar 5 y ya no vamos viendo si hay que subirla, ¿no? Bueno, ¿por qué vamos a ayudar al paciente? Pues el ventilador automático. El parámetro de funcionalidad. Esta presión puede alcanzar al final de la inspiración de nuestro paciente. Siempre hay un botón en los ventiladores para medirla. Puede estar aquí, puede estar en algún lugar, en un punto. Pero hay que medirla, se genera una pausa al final de la inspiración, es como si el paciente con aire, manténgalo ahí, pero sin ser un exceso de aire, normal. La inspiración, saque el aire, voy a medir esa presión, y esa presión siempre tiene que ser menor a 30, que ya ha bajado el valor. Pues no puede ser, pero yo le diría 28, ¿no? Menos presión, menos daño pulmonar. Si en 15 está excelente el paciente. Pero ya si está en 32, 33, ya preocúpense. Hay manera de dejar algo de pausa, hay un parámetro ahí que van a ver que es pausa, a veces está muy a la vista, a veces no, y en realidad este parámetro sirve para calcular la presión por todo el tiempo. Es como una especie de monitoreo más sencillo, solo existen modos controlados por volumen y tampoco es una regla que le cambien pausa todo el tiempo. Generalmente esta pausa se controla en 0.5 y es parte de un inspiratorio, entonces la tengo que quitar el tiempo.
no es una regla, pero sí es una regla medir la presión plato y mantenerla abajo de 28. Bueno, es como según el modelo hay que buscar ese parámetro que me ayuda a calcular la presión plato. Hay otra presión que no es la plato, que es la presión pico. Hay una alarma en el ventilador para eso, pero esa presión no les quiero decir un número. Hay pláticas en menos 35, ¿no? Pero no es una regla. La verdad es que les puedo decir que en general está en menos de 40, pero no es una regla. En una cierta regla, no es una regla. La presión plato sí hay que medirla. La relación IE es algo que hay que monitorizar. Para el tiempo inspiratorio, titularlo, siempre hay que tener presente la relación IE. Que la inspiración dure una vez y la expiración dure al menos 2 veces. A veces puede durar 3, a veces puede durar 4, pero al menos una a 2 veces. Hay que monitorizar también que sí estén entrando los volúmenes, que no se preocupen, que estas áreas bajo la curva sean iguales, porque a veces el globo está mal inflado o el paciente está exudado y le estoy ventilando nada de la piel. Entonces hay que verificar siempre que el tubo esté bien posicionado, ¿no? A ver, el tubo puede ser más de acuerdo a la talla del paciente. Hay que verificar que este globito esté bien inflado entre 20 y 30, porque corresponde a qué tan inflado está llegando. Si está muy inflado, puede generar daño de la tráquea, traqueomalacia, úlceras traqueales, cuando el paciente esté traqueal, y eso es malo para él a largo plazo. Si está muy desinflado, pues el paciente puede estar con vacillando. Secreciones, siempre monitorizar. Otra cosa es para los ventiladores, tiene que estar humidificado el aire. Un paciente que está en ventilación mecánica, si no está humidificado, ¿saben qué le pasa? ¿Saben qué le pasa? Se resbala bien. Se seca la piel. Se les secan los mocos de las respiratorias y sucede algo que se llama el moco killer, ¿sí? El moco que tapa la tráquea y que mata al paciente. Entonces, siempre utilizar humidificador. Hay humidificadores que son activos, que es el agua, y otros muy sencillos que son nada más un taponcito que también se conocen como raíces artificiales. No deben ser utilizar los dos, al menos uno. Cuidado con cuando estén movilizando al paciente, ¿sí? Consejo: las movilizaciones no son una humidificación decente, ¿sí? Ustedes tienen un sistema de estos. Bueno, ¿y cuáles son las metas? Las vamos a clasificar en dos: la de oxigenación y la de CO2/pH. ¿Y qué es lo que me sirve para mantener la oxigenación? Principalmente mi arma más poderosa es la PO2, pero siempre hay que utilizar los positivos. Y la siguiente arma más poderosa para mantener la oxigenación es la PET. Aunque fisiopatológicamente, en general y cualquier presión, la que tiene un impacto mayor es la PET y la que es más segura. La PET, ya resumidas cuentas, es la que más me funciona. Y para la oxigenación, ¿qué voy a hacer? Pues seguir este diagrama. Sí, en realidad corresponde a las otras tres variables que nos sobran. Hay que mantener el volumen minuto para poder eliminar el CO2 suficiente. Y el volumen minuto, ¿se acuerdan a qué correspondía? Frecuencia por volumen. Frecuencia por volumen. Así es. Entonces, aumenta la frecuencia o bajo la frecuencia, el volumen o bajo el volumen. ¿Sí? Solamente que en el volumen estoy muy limitado porque tengo que utilizar ese rango de 6 a 8. Entonces no me puedo mover mucho y además entre más volumen use voy a usar más presión. Entonces no siempre es la mejor opción el volumen y me queda la frecuencia, pero puedo utilizar cualquiera de los dos para regular la eliminación de CO2 y eso va a tener un impacto en el pH. ¿Qué tanto? Debo tener un número muy claro, porque ahorita les voy a decir el número. Entonces, esto es en términos generales: volumen minuto, frecuencia, volumen tidal, y acá es PO2 y PEP, ¿no? Oiga, y el tiempo inspiratorio, siempre aplicar los modados, a menos que tenga asma el paciente y no pueda eliminar todo el aire en ese tiempo,
puedo alargar el tiempo, ¿no? Entonces, siempre manténganlo 1 a 2. ¿Puede llegar a tener un impacto en el CO2? Sí, pero solo en ciertas condiciones. En general, si usted mantiene 1 a 2, no pasa nada. Ojo, nada más. Si sube la frecuencia, la relación lineal se puede alterar. Entonces, hay que ir ajustando. Entonces, aquí se mantienen las metas. Ahora, ¿qué números quiero lograr? Los siguientes. La PO2 debe estar entre 55 y 80. Si no tengo un gasómetro, una saturación entre 88 y 95. Saturamiento de 88, ¿qué haría? Le voy a subir la PO2. Satura 100%, ¿qué hará? ¿Debajo qué? Debajo la PO2, muy bien. Es una manera muy sencilla, ¿no? Ahora, si esa medida no funciona, pues entonces hago el fumando de la PEC, ¿no? Y a medio la plática de la PEC. La presión plató siempre debe estar en menos de 30, 28. Esta presión plató depende sobre todo del volumen corriente, más volumen, más presión. Entonces, si me paso de ese valor, tengo que bajar el volumen corriente. Tenía 8, me baja a 7. Si voy a bajar a 20, me baja a 6, ¿no? Ahora, tengan presente que cuando haga eso, voy a bajar el volumen minuto. ¿Qué puedo hacer para mantener el mismo volumen de minutos si bajo el volumen corriente? Subir la frecuencia. Sí, muy bien. Entonces, tengan siempre presente cada que haga un cambio, tengan presente. Porque eso me va a mantener un pH adecuado, un nivel de CO2 adecuado. No hay un número de CO2, es más bien dependiendo del pH, ¿no? Entonces puedo tener 40 de CO2 y tener un pH 718 y estar mal fuera de meta. El número de 730. Puedo tener un CO2 de 60, pero tener un pH 745 y está bien, ¿no? Entonces, no es el nivel de CO2, lo importante es el pH. Mayor CO2 y menor pH. Entonces, siempre hay que tratar de tener un CO2 lo menos posible, pero que se mantenga un pH mayor a 730. Entonces, las metas siempre volumen viral de 6 a 8, de 4 a 6 ya es como nivel pro para el intensivista que tiene ganas al paciente y tal. Generalmente, el básico de 6 a 8, una oxigenación adecuada, una fertilidad número 28 y un pH mayor a 7. La receta para llegar a eso, le voy a indicar, sencillo, una medida que debemos aplicar y tener claro que hay que aplicarla es los pacientes que tienen ARDS severo y que ya no estoy logrando las metas de oxigenación, ¿no? Estoy utilizando PO2 muy alta. Hay que tener presente que hay que ventilarlo en posición prona. Es una de las medidas que en los últimos 12 años ha logrado demostrar disminución de la mortalidad de los pacientes que tienen esta condición. Ahora, dentro de estas metas, voy a seguir la ruta. Hay diferentes algoritmos que lamentablemente no se ven para que le ponga una foto. Describiré un algoritmo, bajar precios, bajar estos correctos. ¿Cómo titular el pH? Bueno, aquí ya depende de la frecuencia. Se puede aplicar la sube la frecuencia o baja la frecuencia, de acuerdo al pH que quiero lograr, ¿no? Y si le paso presiones, tengo que bajar el nivel correcto. Por la regla, no se ve. A la izquierda no le falta. Y siempre vean claro, pues, que cuando verifiquen frecuencia, que se altera. La relación y también se altera el volumen, generalmente individual. Bueno, ellas de cocina refractaria y aluminio de confirma. Las alarmas. Las alarmas son importantísimas, ¿no? El ventilador que está sacado por el tiempo está pegado, no es porque así es, no nació así. Aquí ya se ajuste a la medida del paciente, de acuerdo a sus metas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las alarmas que suelen venir? Una es alarma de presión. No hay una alarma de presión plató, es la alarma de presión pico.
Entonces, la presión pico siempre es más alta que la presión plató, entonces hay que fijarlo. Si yo tengo una plató de 28, pero el paciente tiene 25, puede tener generalmente una pico, los pacientes normales, de 2 a 5 más o menos, más alta que la plató. Entonces hay que programar la alarma ahí. ¿De acuerdo? No el 80, no el 100, sino el 5, que siempre va a estar quitando. Entonces, la alarma de presión es una de las más importantes. La presión alta. Siguiente. La alarma de volumen minuto es la más importante. Ya les dije que el volumen minuto determina ¿qué? ¿Qué determina el volumen minuto en las metas? La CO2. El CO2 y el pH. Entonces, si yo tengo un volumen minuto de 7 litros, pues no le voy a programar 14 de alarma hacia arriba. Le voy a programar a ese tamaño. Bueno, probablemente el 20%. No estoy en desacuerdo con eso, es un número cercano al valor máximo. Hay mejores métodos, más a la medida, pero de lo que tiene un 20% para arriba es una manera muy sencilla de hacerlo, es mejor que con el de 800. Y hacia abajo sí preocupa, porque si no llega a un volumen minuto suficiente, yo tengo 7 litros en mi paciente, y no llega ni a 3, va a tener mucho, va a alterar su pH, y el paciente puede tocarse, hasta que vaya de bomba, caer en paro, incluso, entonces eso es peligroso. El número minuto bajo es peligroso, hay que programar un valor mínimo para mantener un pH mínimo. ¿De acuerdo? Entonces, este número tiene que ser muy cercano a lo real que está pasando. La ventaja de la ventilación mandatoria de modo controlado por volumen es que siempre esto va a estar asegurado. Nunca va a bajar ese valor. Entonces, no tengo que preocupar también esa alarma. Las alarmas que tengo que preocupar es el minuto alto y presión alta. ¿De acuerdo? Siempre vayan ahí. Si el Bendy suena por esas dos razones, o está mal la alarma o el paciente le está pasando algo. Y bueno, pues hay que llevarlo al siguiente paso. Entonces, pues termino ya de platicar con estas conclusiones. La ventilación mecánica de cuidado acción a radio. Sirve de utilizarla en el menor valor posible de estas 5 variables que les mencioné. Entonces, siempre hay que tener clara una meta. Estas metas son las que mencioné: meta de oxigenación, meta de CO2 y pH. Y una meta de seguridad en presiones bajas, las más bajas posibles. Y siempre programen las alarmas. ¿Cuáles son las 2 alarmas más importantes que les mencioné? El pico y un minuto alto. El modo controlado de presión es muy importante, con un minuto bajo. No me garantizo un minuto, y eso es cuando les dije, a mí me gusta dar volumen, porque es más seguro y tengo una preocupación de ellos. Un minuto bajo. Eso puede pasar con el trabajo. Entonces, estas son mis conclusiones. Pues, preguntas. Sí. Pero las constantes de tiempo tienen algún. Sí. Pero una vez una manera muy sencilla de mantener esa la constante del tiempo. Vamos a hacer una plática de la constante del tiempo. Pero este gráfico no se tiene que hacerlo. O sea, que yo me asigno en todo el que salir todo el tiempo. Sería un signo de alerta que este gráfico llega a 0, la línea 0 al final de la expiración. Es una de las cosas que se deben de monitorizar. No impactan tanto en las metas, pero sí me pueden generar un dolor de cabeza para llegar a ellas. Y puede ser que el paciente tenga un problema más allá del ventilador, que requiera nebulización, que tiene un espasmo, que tenga el tubo parcialmente tapado, los tubos parcialmente tapados. Bueno, la reducción de la constante de tiempo es el tiempo en general que necesito para que se pueda eliminar el aire, ¿no? En esos dos periodos es el doble de la inspiración.
maneras muy sencillas de usarlo, vaya. Quiero platicar hacerlo sencillo. ¿Se puede calcular? Sí, pero incluso la aplicación no cabe en constantes de tiempo. ¿Qué para ti es verdad? Muy bien. ¿Alguna otra? Bueno, muchas gracias.